Muy buenas tardes, señor presidente, señores miembros de la mesa. Bueno, tengo una presentación que me hubiese gustado que nos acompañe durante la exposición, pero por cuestiones técnicas simplemente la veré yo, pero de alguna manera pienso transmitir todo cuanto he preparado para esta jornada. El tema que considero importante tratar en el contexto de lo que es el proceso constitucional es el valor de una sentencia constitucional. Ya el concepto sentencia constitucional tendría que ser llenado con divergencias a partir de las experiencias nacionales de cada país. Si tenemos un sistema de justicia concentrada, la sentencia será propia de los tribunales constitucionales. Si por el contrario tenemos un sistema de justicia constitucional difusa, el juez ordinario en el caso concreto se convierte en un juez constitucional y por tanto la decisión que adopte será una sentencia constitucional. ¿Qué interesa a propósito de la sentencia constitucional? Y ese es el eje central de mi exposición. El efecto normativo de la sentencia, o si queremos, el precedente vinculante, más allá de la doctrina jurisprudencial. Bien. Las constituciones, bien sabemos, son una suma de acuerdos de las asambleas constituyentes que reúne fuerzas políticas disímiles, que representan el conglomerado social. Muchas de sus fórmulas son porosas y no por una pobreza de lenguaje, sino por necesidad vital de llegar a acuerdos. Y porque además las constituciones tienen una visión de futuro, no se estancan en un momento histórico ni pretenden reglamentarlo por siempre. Por consiguiente, cuando una constitución estructura sus mandatos, normalmente contiene expresiones que, siendo abiertas, siendo multívocas, generan la necesidad de darle contenido en el caso concreto. Los principios, los valores, bien sabemos, se apartan de la estructura de una regla normativa. No tienen un supuesto de hecho ni una consecuencia jurídica prefijada. Están ahí, expuestas al tiempo. Y por eso los jueces constitucionales, se suele decir, son testigos de su tiempo. Y por tanto deben proyectar a partir de su sentencia, en el caso concreto, una visión de futuro. Ese es el enorme valor de la justicia constitucional, porque no se detiene en el interés particular en conflicto. El jus litigatoris propio de los derechos subjetivos del conflicto interpartes cede paso a un jus constitutionis que interesa a la sociedad en su conjunto. A la sociedad le interesa, como conquista de una convivencia pacífica, que los derechos humanos se respeten. Y por consiguiente, una discusión que inicialmente atiende a conflictos privados trasciende fácilmente al interés social. En consecuencia, una labor que hay que reconocer a los jueces constitucionales es que deben cerrar la brecha entre el derecho y la sociedad. Ese derecho que está plasmado en una Constitución que, por cierto, no debe ser objeto de meras reformas, porque la Constitución no está hecha para eso. La Constitución está pensada con una vitalidad existencial de futuro. Una Constitución que se reforma día a día, o semana a semana, o año a año, deja de tener ese valor trascendente. ¿Y cómo actualizamos entonces un texto normativo, una carta magna, que no sea vía reformas, que no es lo aconsejable, con la jurisprudencia? He ahí la enorme importancia de la jurisprudencia constitucional. Por consiguiente, si tenemos este primer parámetro de enfoque a esto que quiero expresar esta tarde, vamos a comenzar a entender algunas de las ideas con las que quiero concluir. Los derechos subjetivos, en consecuencia, siendo valiosos, trascienden la discusión de un proceso constitucional. Por eso se señala que el proceso constitucional también se suele convertir en un instrumento para afirmar o reforzar valores y principios del más amplio alcance, con proyección de futuro. El catálogo de derechos humanos no es un catálogo cerrado, taxativo, está abierto. Día a día los tribunales constitucionales van acrecentando ese catálogo vía los derechos humanos implícitos. En el Perú hace poco hemos hecho una conquista a nivel de jurisprudencia constitucional con el derecho al agua potable. Curioso hablar del derecho a agua potable en sociedades que están altamente industrializadas o con un estándar de bienestar
ampliamente unívoco. Pero hay países como los nuestros, donde eso es una conquista social que se logra gradualmente. Y si un tribunal es atento a esa necesidad, aun cuando la Constitución no lo diga de manera expresa que el agua potable es un derecho humano, pues es conveniente que una sentencia lo mande decir. Estando a esta realidad, qué difícil es aceptar la tesis de algunos estudiosos de esta rama del derecho que creen que la labor de un juez constitucional sigue siendo la mera subsunción de la tradición de interpretación del derecho privado. Presupuesto fáctico, consecuencia jurídica, subsunción del hecho, ergo, la síntesis, la sentencia. No hay nada más lejano en la actividad de un juez constitucional que esa visión tan apodíctica, tan trasnochada. Zagrebelsky dice muy claramente, ¿cómo puede la ciencia constitucional, ciencia normativa de la sociedad, reducirse a una historiografía de las intenciones o a una filología histórica de los textos constitucionales? ¿De qué nos sirve pretender encontrar la razón histórica del constituyente cuando reguló determinada materia? ¿Es que acaso nos vamos a remontar a esa época de la historia para entender lo que pasa el día de hoy? La Constitución de Estados Unidos guarda silencio sobre la aviación, porque no había aviones en esa época. Así de sencillo. Evolucionan los tiempos, la tecnología y las consecuencias jurídicas tienen que hermanarse con esa realidad. Por eso Haberle habla de la sociedad abierta de los intérpretes constitucionales, porque se nos asigna a la sociedad en su conjunto, evidentemente, con énfasis en los jueces constitucionales, esta enorme tarea. Pues bien, si un juez constitucional tiene una tarea de actualización, de darle contenido, de ponderar derechos, como bien decía el profesor Massetti esta mañana, en realidad esta tarea del jus cogens internacional es vital. Ese control de convencionalidad tiene carta de ciudadanía entre todos los tribunales constitucionales, porque es claro que nadie puede oponer una autarquía para apartarse de esa universalización de los derechos humanos. Evidentemente, quizás una isla en este manejo es de la justicia de las comunidades indígenas, donde, y ahora un paréntesis muy corto, hay que pensar que es una realidad quizás afincada en el tiempo, con costumbres que nos es difícil entender desde la perspectiva cosmopolita y que amerita ser entendida con una lógica de una justicia comunitaria totalmente distinta. Ya la Corte Interamericana en varios fallos ha dado pautas al respecto. ¿Qué hay en una sentencia constitucional respecto a lo que debiera ser su contenido? La ratio decidendi. Una sentencia constitucional normalmente deja mucha lección en su parte argumentativa. Así como una sentencia ordinaria, directamente vamos a la parte resolutiva, que es la esencia de lo que queremos conocer. En una sentencia constitucional, la ratio decidendi y el obiter dicta constituyen ejes importantísimos, tienen una labor propedéutica de llenar de contenido al derecho constitucional. Una visión de elección a la sociedad a través del caso. Y por eso la argumentación pasa a alejarse un poco de la tradición interpretativa del derecho procesal civil clásico para ingresar con fuerza en la teoría y la argumentación moderna. Y comienzan a tener enorme importancia principios como, por ejemplo, el de la universalidad, el de la consistencia, el de la coherencia y el de adecuación a las consecuencias. Porque los jueces constitucionales hacen, de alguna manera, política en el caso concreto. Y no hablo de política partidaria, no hablo de esa política que a todos nos enardece, hablo de la gran política, de aquel direccionamiento de una sociedad que pretende convivir bien a partir de los cánones constitucionales. Y por tanto, si un elemento que debe tener un juez al momento de resolver, un juez constitucional, es el de la universalidad, engarzo con la conclusión básica de mi exposición. Si los casos deben ser vistos y resueltos con visión de universalidad, los casos similares deben tener consecuencias jurídicas idénticas.
Esta discrecionalidad, esta autonomía para interpretar no puede generar que un mismo caso sea resuelto en blanco en un determinado despacho, muchas gracias, y en negro en otro. Cuando el hecho y el presupuesto jurídico y los valores y principios son exactamente los mismos. La igualdad constituye la base de esta exigencia. Me gusta mucho una frase que leí hace un tiempo, decía, todos somos iguales ante la ley, pero no necesariamente lo somos ante el juez que la aplica. Y efectivamente, porque cada juez tiene una visión personal del derecho. Habrá quien tenga una visión social del derecho, un juez pro trabajador en el ámbito laboral, pero habrá quien lo tenga con una visión muy privatista, pro autonomía privada. Escuchaba la reciente conferencia del profesor panameño sobre el tema de si el amparo puede extenderse a los actos privados. En el Perú es una discusión ya superada, porque en efecto es probable que estadísticamente, la mayor cantidad de violaciones se produzca desde el sector privado. Porque claro, seguimos con la idea de que la protección de los derechos humanos es de carácter vertical, contra el Estado opresor. Hoy en día existe una violación de carácter horizontal entre particulares y especialmente, señores, por el enorme crecimiento del poder económico de las transnacionales. Hoy en el Perú tenemos una discusión muy valiosa, que espero termine con un precedente valioso para mi país. Una empresa compra un periódico, una empresa periodística compra otro periódico de la competencia y se hace titular del casi 80% de los medios de difusión escrita en el Perú. Concentración de medios. ¿Afecta o no eso la libertad de expresión? ¿Afecta o no esa posibilidad de compra a la libertad de información, base central de la democracia? Muchos creemos que sí. Y estamos luchando porque se declare que ese acto de compraventa, visto como autonomía privada, un contrato cualquiera, compro cuando quiero, como quiero y en el precio que estimamos ambos de común acuerdo, ese acuerdo creemos nosotros que afecta un derecho constitucional. Y lo hemos llevado a los tribunales. Y estamos discutiendo si es que la sociedad en su conjunto puede soportar esa concentración oligopólica de medios en una sola mano. Y ese es un tema entre privados. Decía hace un momento que el derecho constitucional tiene mucho de cercanía con una política de Estado. Y fíjense que aquí comienza a jugar mucho el papel de los tribunales de justicia concentrada constitucional. Dependerá de su actitud. Si es una actitud atenta de monitoreo de la problemática social, sin genuflexión al poder de turno, estará en condiciones de dar pautas, alinear un camino, abrir senderos para que se afiance la protección de los derechos humanos. Y ahí ya comenzó a crecer una tendencia jurisprudencial variopinta. Por ejemplo, el de la declaración de estado de cosas inconstitucional, que comienza con un caso líder que es bien interesante, un ciudadano condenado a prisión que tiene serios problemas para ser atendido en los tópicos de salud del centro penitenciario, pide protección constitucional a su derecho a la salud desde la cárcel. Y cuando se investiga el caso, se declara fundada la demanda, pero se detecta algo más importante. Dice, este estado de cosas no solo afecta al demandante, sino a toda la población presa en esa cárcel. Y por tanto, el mandato no debe cercenar sus alcances a la protección individual de quien demandó, sino declarar, vía esta estrategia procesal, un estado de cosas inconstitucional para que se extienda ope legis a toda esa comunidad afectada en su violación de derechos fundamentales. ¿Cómo no entender esa práctica? ¿Cómo no alentarla? Por eso incluso hay tribunales que comienzan a hablar de la autonomía procedimental de los tribunales constitucionales, que puedan abrir el encorsetamiento de las normas clásicas de los procesos intersubjetivos. Y voy terminando. ¿Qué se ha hecho en el Perú? En el Perú tenemos un Código Procesal Constitucional cuyo artículo 7º del subtítulo preliminar dice textualmente lo siguiente, y quiero leerlo, son breves líneas, porque creo yo que a partir de esta actitud que puede ser de avanzada
algo quizás violador de dogmas importantes sobre la cosa juzgada. Bien sabemos que la cosa juzgada genera efectos entre las partes que litigaron y en todo caso alcanza terceros relativos que deriven de los derechos de aquellos que litigaron, ¿no? Una cosa juzgada muy clara, muy interpartes, muy vinculada a la congruencia del proceso. Pero eso tiene que ser necesariamente igual en un proceso constitucional. Artículo 7. Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieran la autoridad de cosa juzgada, aprecien lo que digo a continuación, constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Esto ha generado una cadena de consecuencias en el tiempo y ciertamente un debate muy ácido en la doctrina nacional peruana. Yo me he plegado ampliamente a esta experiencia normativo-social, porque creo en el precedente vinculante. Creo que hay un efecto normativo que hay que respetar, más aún cuando un tribunal constitucional, que es el máximo intérprete, le ha contenido a los valores y principios que, como digo, no son reglas que podemos subsumir en una cuestión fáctica con consecuencias preestablecidas. Y como quiera que el Tribunal Constitucional tiene esta autonomía para generar estos precedentes, ha generado uno por el cual precisa cuándo este tribunal se siente en la atribución de fijar un precedente normativo. Y leo básicamente, y estoy seguro que podemos coincidir con la utilidad de los presupuestos que dan contenido a esta evolución de la doctrina clásica del proceso a los efectos de la cosa juzgada. ¿Cuándo este tribunal debe fijar un precedente? Primero, cuando se aprecien contradicciones en la manera de concebirse o interpretarse los derechos, principios o normas constitucionales o de relevancia constitucional. Es evidente que este es un tema que es el día a día del Tribunal Constitucional. Hace poco tuvimos un caso en el Perú que también generó enorme discrepancia, la píldora del día siguiente, sobre si el Estado podía distribuir gratuitamente o no. Y el tribunal dijo que no. Se metió en un tema muy álgido, muy difícil, como puede ser la del aborto, donde no está acabada, ni creo que se acabe pronto esa discusión. Muy difícil, donde el derecho realmente no tiene una respuesta unívoca, indiscutible, frente a problemas que son álgidos en las sociedades modernas. Pero sin duda tomó partido, y podemos estar o no de acuerdo con ello, pero hizo una interpretación de aquella norma que establece los lineamientos de la salud pública. Segundo, cuando se constata la presencia de interpretaciones equívocas de una disposición constitucional o integrante del bloque constitucionalidad, de lo que escuchamos bastante esta mañana, del bloque constitucionalidad. Y aquí qué importante el distingo entre dispositivo y norma, ¿no? Un artículo o una ley es un dispositivo jurídico, pero la norma es el producto interpretado de ese dispositivo. Y de un dispositivo pueden surgir varias normas, dependiendo de las varias interpretaciones que podamos nosotros trabajar alrededor de ella, en aras de una solución concreta. Tercero, cuando se comprueba la existencia de un vacío normativo. Cuarto, cuando se acredita que una norma jurídica admite varias posibilidades interpretativas, sin lugar a dudas. Este es el día a día de nuestra actividad. No estamos ante una ciencia exacta, incluso se discute si es ciencia. Pero sea lo que fuere, no estamos en una visión apodíctica de decir esta es la interpretación correcta y única. No hay forma. El día que eso se logre o creamos que se ha logrado, creo que el derecho comenzará a declinar. Quinto, se aprecia que la conducta reclamada se apoya en una norma jurídica que no solo afecta al reclamante, sino que por sus efectos generales incide sobre una pluralidad de personas. Lo que dice, y puse como ejemplo hace un momento sobre la prisión. Y termino. Si entendemos que de esta actividad, que no es esotérica, pero es especial, debe merecer un respeto especial en sus conclusiones de ratio decidente en la sentencia concreta, que irradie efectos, que dé luces a todos los órganos inferiores, a los efectos de resolver casos iguales, con un mismo sentido de proyección, la objeción que inmediatamente salta es, eso afecta a la independencia judicial. Porque los jueces solo deben aplicar la ley. Cuidado, no, deben aplicar la Constitución, que no es un programa cualquiera, no es un bosquejo de programas a futuro, no es una suma de ilusiones,
Es una norma jurídica concreta. Por eso ya no se habla de derechos de primera, segunda, tercera generación o derechos programáticos. No, señor. Todos los derechos contenidos en la Constitución son exigibles, evidentemente, algunos con ejecución plena e inmediata y otros moderada. Pero todos están ahí y están para proteger nuestros derechos. Por eso se habla de una plataforma de derechos humanos, interdependiente e indivisible. ¿Puede un juez decir, yo no hago caso a esta ejecutoria del Tribunal Constitucional porque yo soy independiente, me escudo en mi autonomía, en mi independencia y rechazo cualquier mandato directo o indirecto de un fallo que dice ser precedente vinculante? Eso afecta a mi autonomía y no lo respeto. No, porque hoy en día, señores, es claro que esa hipotética autarquía personal ni siquiera puede ser expuesta como autarquía nacional, por lo que se dijo esta mañana por el profesor Macetti. Evidentemente, hoy existe un jus cogens internacional y podríamos decir que hay un jus cogens nacional. Cuando un tribunal ha dicho su palabra en un caso concreto de interpretación de valores y principios, hay algo que respetar ahí. No es un mero bosquejo de ideas para que la lea quien tenga interés. Es un tema de jus constitutionis. Por consiguiente, si la Corte Suprema de nuestros países tiene que respetar fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo vinculan, aunque los jueces de la Suprema tengan criterios dispares, pero tienen que respetarlos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un juez de menor jerarquía se siente en la independencia de decir, no, yo no lo respeto? Termino porque ya me prendieron la luz, solo con una cita de Aharon Barak, magistrado del Tribunal Constitucional israelí, que dice textualmente lo siguiente: la desviación del precedente del tribunal es un asunto grave y se debe tomar con responsabilidad. El precedente no es inmutable, ciertamente, pero oponerse a la jurisprudencia establecida no es un objetivo en sí mismo, no es sano. La separación del precedente debe ser la excepción y no la regla. Y cuando un juez se aparta del precedente, debe ser explícito, asumiendo responsabilidad personal por el cambio y no simplemente expresar autonomía. El Poder Judicial debe ser transparente. La carga de la prueba, y lo dice entre comillas, debe yacer en quien sea que desee apartarse del precedente. Por tanto, cuando se equilibran las balanzas, debemos apegarnos al precedente. Esa es la idea. Creo que el precedente es un instrumento que juega muy bien con los valores de igualdad y predictibilidad. Muchas gracias.